Muy buenas, mi nombre es Andrés Gómez y hoy les vengo a dar una pequeña introducción sobre el diseño gráfico y sus formas básicas. Pero antes les daré una pequeña definición e historia sobre el diseño gráfico. ¿Qué es el diseño gráfico? Es realizar, concebir, proyectar y organizar comunicaciones visuales producidas normalmente por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales y con objetivos claros y determinados. Aunque no se sabe con exactitud la fecha del nacimiento del diseño gráfico, algunas personas lo datan durante el periodo de guerras y otras entienden que comienza a identificarse como tal para finales del siglo XIX. Formas básicas del diseño gráfico. Empezamos con el color. El color es un fenómeno físico de la luz, el cual permite reflejar o dejar pasar rayos de luz y absorber otros, produciendo una estimulación en la retina que es transmitida al cerebro, donde se obtiene conciencia de él. También es un fenómeno comunicativo, influenciado por la información de cada individuo, y dicha información más su capacidad de percepción dan al color diferentes significados. Forma. Es todo lo que se puede ver, lo que tiene un contorno, un tamaño, un color y una textura. Ocupa un espacio, señala una posición e indica una dirección, y se creó para transmitir un significado o un mensaje. La textura es la modificación o variación de la superficie de los materiales. Sirve para expresar visualmente las sensaciones obtenidas mediante el sentido del tacto, o para representar un material dado. La textura se relaciona con la composición de una sustancia mediante las variaciones diminutas en la superficie del material y se consigue en una composición gráfica mediante la repetición de luces y sombras o de motivos iguales o similares. Dimensión es la capacidad tridimensional de un elemento o zona. La dimensión solo existe en el espacio real tridimensional, pero se puede simular en una composición gráfica plana mediante técnicas de perspectiva, sombreado o superposición. También mediante el uso de fotografías que introducen espacios tridimensionales en la composición. El punto y la línea. El punto es la unidad mínima de comunicación visual, el elemento gráfico fundamental y por tanto el más importante, y este puede intensificar su valor por medio del color, el tamaño y la posición en el plano. No es necesario que el punto esté representado gráficamente para tomar fuerza, ya que en cualquier figura su centro geométrico puede constituir el centro de atención. Y la línea. Una línea divide o circunda un área, se encuentra en el borde de una forma, expresa una separación, permitiendo al diseñador usarla como elemento delimitador de niveles y áreas de composición. Sus principales propiedades son: siempre está en dinamismo, movimiento y dirección, y siempre crea una separación de espacios en el grafismo. El contorno es un conjunto de líneas que limita un cuerpo o espacio y que establecen el dibujo propiamente dicho. El contorno puede ser mixtos o orgánicos. Los contornos mixtos son aquellos que están formados por varios tipos de contornos y que mediante estas combinaciones de contornos se puede crear cualquier forma imaginable. Los contornos orgánicos son aquellos que están formados por curvas libres. Estos son los más abundantes y se pueden encontrar en todas partes de la naturaleza e indican fluidez, humanidad y desarrollo. Y ya que se encuentran constantemente en la naturaleza, también son muy utilizados en el dibujo y la pintura, ya que conforman la base para pintar figuras, paisajes, etc. Las agrupaciones. Ninguna composición gráfica escapa a esta tendencia, ya que una correcta agrupación de sus elementos le otorga un carácter lógico racional que aumenta su valor comunicativo. La agrupación de los elementos gráficos y textuales puede basarse en diferentes criterios. El primero es el de proximidad, el cual es la tendencia a agrupar aquellos objetos que están cercanos entre sí. El segundo es la semejanza, que es la tendencia a agrupar los elementos iguales o parecidos. El tercero es la continuidad, en la cual nuestra mente tiende a agrupar aquellos elementos que tienen una continuidad significativa. Y la cuarta es la simetría, que es la tendencia a agrupar los elementos para que aparezcan ordenados formando unas figuras conocidas.
La escala se define como la relación entre las proporciones de los elementos visuales de una composición o como la variación de los colores de una composición. Todos los elementos tienen la capacidad de modificarse y definirse los unos a los otros, y el concepto de escala no se limita solamente a su relación de tamaños, sino que también se relaciona directamente con los elementos en su entorno. La proporción entre elementos debe ser equilibrada, usando la correcta composición. La simetría es la disposición espacial regular y equilibrada de los elementos que forman la composición gráfica. Las figuras simétricas son regulares y sus mitades izquierda y derecha se pueden obtener por reflexión en el espejo. Clases de simetría. Está la isometría, los cuales son los elementos que tienen la misma forma y tamaño. La homeometría, que son aquellos elementos que se repiten en forma pero con tamaños diferentes. La singenometría, que son aquellos elementos deformados de manera afín o proyectiva. Y la asimetría, la cual permite establecer equilibrio entre la parte destacada y el resto de la composición. Cabe destacar que la asimetría no implica desequilibrio, sino que implica desigualdad. El contraste es el efecto que permite resaltar el peso visual de uno o más elementos, con diversos tonos, colores, contornos y escalas, permitiendo así atraer la atención del espectador hacia el dibujo. Existe el contraste de tonos, el cual se obtiene entre elementos que poseen tonos opuestos. El mayor peso lo tendrá el elemento más oscuro, destacando el más claro sobre él con mucha más intensidad. Y existe el contraste de colores, en el cual dos elementos con colores complementarios se refuerzan entre sí, al igual que un color cálido y otro frío.